Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes, ¿te escucha? Buenas Buenas tardes. tardes, se escucha perfecto. Bueno, vamos a ir pidiendo, por favor, que prendan las camaritas, salvo excepciones de quien no puede hacerlo. Así, esto se parece lo más posible a un encuentro donde podamos mirarnos a los ojos y podamos conversar a lo ¿Cómo largo está, de doctor? este ¿Cómo le rato. va? ¿Cómo estás? Bien, ¿Bien? bien, bien, bien. ¿Qué tal? Me alegro de verte y que estés bien. Igualmente, igualmente. Bueno, hay un montón de camaritas apagadas, así que está Mariano, al Sola, mira vos. ¿Cómo estás, Mariano? Gente querida de Penal Parte General, Agus Ponce, hola Agus. Así que bueno, mientras se van prendiendo las camaritas, esperamos que sean las 6:30. ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer ravioles rellenos de espinaca y ricota. Salsa de manteca con salvia. Bueno, me esperan entonces, yo calculo que a las 8:30 estaré por ahí. No sé, la salsa no me termina de convencer, pero bueno, si es lo que hay, no vamos a objetarla. Con dos salsas. Con dos salsas, sí, perfecto. Es un embole volver a estar en Zoom este semestre. Supongo que ustedes lo padecen como lo padecemos nosotros. Pero bueno, es lo que va a ser. Hasta que esto más o menos se parezca a una normalidad, hay que bancar. No queda otra. Doctor, una pregunta. ¿Se sabe si el parcial va a ser presencial o así por Zoom? Pensé que me ibas a preguntar por los ravioles. No podía responder. No, bueno, en principio va a ser por Zoom. El semestre pasado hicimos exámenes orales a través de... Está bien, Marisa, si no funciona, se entiende. A través de esta plataforma de Zoom. Digamos que lo hicimos cada docente dividido en 2 días, hemos tomado 10 por día. Hay como una opción que te divide en Sí, grupos, yo cada estuve Zoom. probando, Bueno, así que sí, sé cómo fue el sí, año pasado. sí. Bueno. Lo hicimos de esa manera y seguramente sea así. Sea así. Igualmente, bueno, hay tiempo. Hay tiempo. Bueno, 6:30, empezamos. Empezamos tratando de ser puntuales. Quienes están ingresando recién ahora, están todos y todas invitadas a las 20 horas, 20:30, hay unos ravioles que una de las compañeras está cocinando para el resto. Somos 117 ahora, así que creo que llegaremos bien a comer a esa hora. Le pido por favor que además de prender los micrófonos, sí apaguen los audios para evitar que nos enteremos de esas intimidades que están en los hogares de ustedes y que son muy interesantes, pero que, insisto, puede generar que vayamos en masa a cenar a la casa de alguno o alguna de ustedes. Hola Ana, buenas tardes. Voy leyendo el chat a medida que se van incorporando. Bueno, pasa un gato por delante de la cámara de Natalia. Vamos a encontrarnos los jueves nosotros, para Liliana, los jueves a las 18:30, intercambiaremos las clases con el doctor Pablo Poyeto. Y para quienes no me conocen, mi nombre es Juan Tapia. La idea de este espacio tan complicado, ¿no? Si fueran unos encuentros en el aula, intentaríamos tener diálogos y que esto no sea un monólogo y sobre todo poder intercambiar algunas ideas. Voy a buscar un vaso de agua también, porque si no después me quedo... Digo, siempre como estudiante ustedes deben pasar, son muy aburridas las clases monólogos de docentes que relatan aquello que se puede ver en un libro, en un texto que se puede
digamos, incluso hoy hay clases virtuales, dando vueltas por todo el mundo virtual, ¿no? Clases de Zaffaroni de parte general, o clases de procesal penal, de Binder, charlas digamos, de distintas temáticas que uno puede encontrar. Entonces, tratar de replicar eso en este espacio es un desperdicio. Me parece que lo mejor y lo más oportuno siempre es procurar un diálogo y establecer una conexión con ustedes. Por eso yo quiero verlos y quiero verles las caras, y quiero ver, a medida que hablamos, los rostros de si están entendiendo algo o no, o por dónde vamos, y me parece importante para mí mirarnos a los ojos. Y en ese sentido también destacar algo que para mí es el punto más importante de la vida universitaria, que es generar, está bien Facundo, no hay problema, generar un espacio de debate y de pensamiento crítico. Un espacio donde podamos modificar algunas de nuestras ideas o de nuestros prejuicios, o bien podamos robustecerlos a partir del diálogo con otros compañeros y compañeras que piensan diferente, ¿no? Si algo bueno tiene el encuentro universitario, no es pensar cuándo es la fecha del parcial, o pensar qué van a tomar en el parcial, o ver de qué manera se aprueba la materia, que eso obviamente es importante, pero más tarde, más temprano va a suceder. En todo caso, lo sí importante es lo que queda, que es el recuerdo de aquellos momentos en los cuales en la vida universitaria nosotros abrimos la cabeza, cambiamos el chip, encontramos algún espacio para apasionarnos por el mundo jurídico, para pensar en cómo transformar la realidad desde el lugar que sea, en el área que les guste a ustedes, y encontrar las personas y los contactos a través de los cuales hacer esos núcleos sociales que permitan de alguna forma transformar la realidad. Y eso en el campo penal es muy evidente, ¿no? Digo, nosotros podríamos encerrarnos a armar un derecho procesal penal de laboratorio y pensar como trámites, ¿no? El proceso penal comienza a partir de la denuncia, o a partir de la detención de una persona en flagrancia, y luego viene la prisión preventiva, y luego viene la requisitoria de elevación a juicio, y luego viene la etapa del debate, la producción de prueba, la etapa de ejecución, los recursos. Eso estaría bastante bien, ¿sí? Pero estaríamos olvidando que todo ese sistema, en realidad, sirve para causar dolor a las personas, ¿sí? Personas que seguramente ya han causado dolor anteriormente, seguramente han producido algún hecho violento, que han tenido, digamos, a víctimas determinadas, pero a los cuales el Estado va a tratar con algo que se llama proceso penal, es decir, con un conjunto de mecanismos que en definitiva les va a terminar produciendo dolor deliberado, un dolor ya programado por el Estado para que esas personas sufran, ¿sí? Y eso lo podemos dibujar con distintos tecnicismos, ¿no? Hablando de penas privativas de libertad, o hablamos de respuestas punitivas, cuando hay una responsabilidad penal, pero en definitiva, de lo que trata este curso, y de lo que tratan estos encuentros, es de ver la forma en que los estados organizan sus sistemas para causar dolor deliberado a las personas, para producir un sufrimiento deliberado. Es posible, como dice Leandro, que sea una cadena de dolor. En todo caso, lo que tenemos que pensar es en la respuesta estatal, ¿no? Hasta qué punto ese dolor es justificado, hasta qué punto ese dolor, que ya no es impuesto por un particular, sino que es organizado por la maquinaria estatal, y que es programado, y que es racional, y que debería estar marcado en aquello que denominamos Estado de Derecho, se justifica, ¿no? ¿Para qué casos usarlo? ¿Para qué casos graves? ¿De qué manera emplearlo? ¿Y cuál es el sentido? Porque, digo, también construir el derecho procesal penal sin olvidar, digamos, sin tener presente los fines del castigo, ¿no? Sin tener presente la pregunta en torno a ¿para qué utilizamos todas estas herramientas? Bueno, nos puede conllevar a lo mismo que le puede llevar al fabricante de guillotinas, que se enamore del filo de la hoja de guillotina, que se enamore de lo brillante que está la madera, que esté fascinado por lo bien que está funcionando su mecanismo, y que se olvide que eso sirve para cortar cabezas. Bueno, el sistema penal sirve para producir dolor a las personas. Dolor en forma deliberada. Y esa nota distintiva la tenemos que tener presente siempre, aun cuando nuestros diálogos de laboratorio en la universidad muchas veces nos
hagan creer que nos olvidamos de ese detalle. Y por eso está bueno recordarlo, y por eso está bueno también tenerlo presente en cada encuentro. Y tener presente a partir de estos encuentros de qué manera nosotros podemos incidir para reducir los niveles de violencia que hay en una comunidad determinada. ¿Sí? Tanto en la prevención de conflictos violentos, pero también cuando hay un conflicto violento, tratar de pensar qué casos pueden solucionarse con medidas diferentes a la imposición de un castigo. ¿Qué alternativas reparadoras del daño? ¿Sí? ¿Qué alternativas restitutivas, comunitarias, resarcitorias? En definitiva, qué opciones no necesariamente punitivas pueden pensarse para muchos de los casos que atraviesan el sistema penal. Y ese es un desafío para mí muy importante que ojalá podamos pensar y articular entre todos y todas. No olvidar los datos de la realidad, no olvidar dónde estamos viendo la aplicación del sistema penal. No olvidar esencialmente que por más que estudiemos autores de otras latitudes, y en derecho penal y procesal penal se estudian muchos autores alemanes, claro, ellos provienen de otro mundo, ¿sí? Nosotros estamos aplicando esto en un lugar determinado, ¿sí? Y estamos hablando de la cárcel de Batán para ver el espacio en el cual esto llega a plasmarse en la realidad, ¿no? Un espacio en el cual en la provincia de Buenos Aires se sabe que cada 3 días se muere una de las personas que está privada de libertad, ¿no? Se muere. Cada 3 días muere una de esas personas que está ahí teóricamente para resocializarse. Entonces, claro, si nosotros seguimos hablando con eufemismos y con términos que muchas veces son muy bonitos para abogados y abogadas, desconocemos o olvidamos que en realidad muchas veces esa sanción es una pena de muerte por azar, que muchas veces la vida o la muerte de las personas que ingresan en las prisiones está atravesada por la casualidad de pisar o no alguno de los cables de corriente que están conectados a las celdas para, en forma clandestina, poder tener algo de luz, ¿no? O de una discusión a través de un plato de visitas o de comida, ¿no? En un espacio donde teóricamente las personas deberían resocializarse, pero que parecería ser, en los hechos es todo lo contrario, donde se producen episodios de mucha violencia, ¿no? Yo siempre digo que así como ningún pibe nace chorro, y esa es una consigna de la campaña contra la violencia institucional, ¿no? Ningún hombre nace violento, y en consecuencia las estructuras violentas hay que desarmarlas y desnaturalizarlas, pero si en el espacio carcelario eso se potencia, posiblemente el resultado obtenido a lo largo del plazo por el encierro sea todavía peor que aquello que existía previamente a su ingreso. ¿Con eso quiero decir que no debe haber cárcel? ¿Con eso quiero decir que no debe haber sistema penal? ¿Con eso estoy dando un discurso abolicionista? No, todo lo contrario. Simplemente remarcar esto de entrada. No podemos hacer un derecho procesal penal que desconozca los datos de la realidad. Y los datos de la realidad están integrados por los informes de los organismos de derechos humanos que monitorean las cárceles y que monitorean la forma en que trabaja también la policía, seleccionando personas, y la forma en que trabaja el Poder Judicial decidiendo los casos. Esas 3 agencias, las agencias dinámicas del sistema penal, la policía en primer lugar seleccionando los casos, el aparato judicial decidiendo esos conflictos, y luego el sistema penitenciario aplicando las penas, son necesariamente un espacio que debemos pensarlo en clave sociológica, es decir, ver cómo funcionan en los hechos, en la realidad, en Mar del Plata, o en donde pretendemos vincularnos con nuestra área de interés jurídica, porque, vuelvo a esto, el riesgo está en hacer un derecho procesal penal de laboratorio, muy bonito para hablarnos entre nosotros, abogados y abogadas, pero que lejos esté de transformar la realidad. Y el desafío principal de la vida universitaria es, desde nuestros lugares, intentar modificar la realidad en algo, y tratar de convivir en una sociedad más pacífica, más igualitaria y menos violenta. De modo tal que esa es un poco la consigna. Ustedes no duden en participar, en interrumpir, en intervenir. Me parece que lo más interesante, vuelvo a repetir, es estos encuentros tengan intercambios de ideas y ver de qué manera podemos pensar entre todos la incidencia de la vida universitaria en la transformación de la realidad. Doctor, Hay una pregunta de Carolina, sí, perdón. Ricardo. yo
Se me ocurre pensar o exponer, estamos hablando lógicamente de un sistema penal punitivo, que es la consecuencia de un acto delictivo, bueno, perfecto, pero concluimos en que sí, que al final de todo hay el dolor de la persona, del condenado, un castigo quizás exagerado, innecesario a veces. Bueno, estos sistemas de evolución del derecho con respecto a los sistemas composicionales y resarcitorios económicamente del daño producido por el que delinque, no deberían estar un poco más aceitados en el sentido de que quizás sabemos siempre que hay un poderoso, quizás detrás de un delito, que no le hace nada pagar con su patrimonio o con parte de él el daño causado. Porque conforma a la víctima, que puede ser una contrapartida de una condición social distinta que le conviene. Pero hasta qué punto eso sería injusto, quizás, porque no... mi idea es esta, centralmente. ¿Cómo el Estado podría condicionar o ser una medida en la condena? O sea, no solamente con lo que conforma a la víctima, sino que teniendo en cuenta fundamentalmente el estado patrimonial, social, del poderoso, merituar un castigo mayor, que quizás no vaya a solucionar el problema del doliente, del afectado por el hecho ilícito, pero que quizás vuelva de alguna manera a la sociedad, a través de, si el castigo son 100, con lo que se conforma, y la otra parte compone digamos, una solución, otros 100 el Estado determine que vayan para un bien de la sociedad, que lo puede asignar el Estado a través de, bueno, de los canales que correspondan, ¿no? Porque lo que más le duele al ser humano es el bolsillo, evidentemente. De nada sirve hacer sufrir a un ser humano porque hizo un delito, pero si tiene patrimonio, en tanto y en cuanto la persona, en la medida del patrimonio de cada persona que ha cometido un delito, por supuesto, que habría que merituarlo, me parece el enfoque ese, me surge como inquietud, no sé qué le Bueno, parece. muy interesante. A mí, cuando lo escuchaba, digamos, empecé a reflexionar sobre algo que todavía me parece más problemático, y es cuando desde el Estado se promueve la desigualdad ante la ley. Quiero decir, nosotros tenemos normas de conductas que son delito, ¿sí? Conductas que son delito, las leyes penal tributarias, que en definitiva son acciones que muchas veces no están identificadas en gran parte de la comunidad como conductas delictivas, ¿sí? A veces hasta son vistas como avivadas, ¿no? Bueno, defraudamos al Estado porque es piola, ¿no? Y eso muchas veces lo escuchamos en discursos de mucha gente. En ese sentido, eso es un delito, no está identificado en gran parte de la comunidad como delito, pero el problema es que la ley habilita que a esa persona encontrada como responsable de ese delito pueda pagar el monto de lo defraudado para evitar la sanción penal. O sea, desde la alternativa de devolver aquello que se ha evadido, se extingue la acción penal. Con el pago se extingue la acción penal. Aquel que hurta un teléfono celular sin violencia, un hurto, sin violencia, un teléfono celular, la ley no le contempla esa alternativa de poder devolver el monto del valor económico de ese teléfono celular para que la causa penal se cierre. ¿Sí? Esa es una diferencia que va marcando desde lo legislativo, o sea, desde la decisión de criminalización primaria, quiénes van a ocupar nuestras prisiones, ¿no? Si yo tomo una decisión de política criminal en ese sentido, estoy diciendo que una determinada categoría de autores de delitos van a ir presos, y que otra determinada categoría de autores de delitos, también delitos, van a tener una alternativa de evitar la prisión que le rechazo a los otros. Eso se llama selectividad del sistema penal, y eso, en definitiva, es una nota que deslegitima en gran parte todo el sistema penal, frente a la diferencia social que se produce, como algunos están poniendo en el chat: en las cárceles hay pobres, no hay ricos en la cárcel. Bueno, desde lo legislativo ya se está proponiendo un diferente trato para personas que cometen delito, ¿sí? Y les quiero decir que muchas veces es mucho más dañoso en términos sociales la conducta del que va de impuestos, dinero que deja de ingresar para hospitales, para instituciones sanitarias, para seguridad misma, ¿sí? Para escuelas, ni hablar, que la conducta de aquel que hurta un teléfono celular, insisto, sin ejercicio de violencia. Entonces, bueno, como reflexión introductoria, ¿qué quiero decir
necesariamente, más allá de conocer los trámites del proceso penal, más allá de aprendernos las normas. Saber derecho no es saber de leyes y el entramado normativo, si bien lo tenemos que conocer, la verdad que nada nos dice respecto a nuestra aptitud como abogados y abogadas para interferir en nuestra comunidad y en nuestra vida comunitaria, tratando de mantener mejores vínculos sociales, ¿no? Pero digo, más allá de eso, incorporar los datos de la realidad siempre es clave. Si no sabemos qué pasa en la cárcel de Batán, bueno, y estamos mandando personas ahí permanentemente, la verdad que estamos construyendo un derecho penal o un derecho procesal penal bastante aislado de la realidad. Si no sabemos cómo se seleccionan las personas en un barrio para que determinados estereotipos generen las condiciones para una intervención, una requisa y una detención en base a una actitud sospechosa, etcétera, y que en determinados barrios otras personas puedan circular libremente, ¿no? Esa ciudad fragmentada donde parece que hay turistas y vagabundos, los turistas que pueden circular libremente por cualquier espacio, y los vagabundos que son aquellos que cuando salen de sus barrios periféricos y atraviesan esas fronteras y se introducen en el centro o en otros barrios de la ciudad, automáticamente se transforman en alguien que está merodeando, ¿no? Y reciben la respuesta por parte del Estado en ese sentido. Bueno, si no incorporamos todos esos datos en la mesa, lo que vamos a hacer acá en la facultad es un fracaso, es construir casos de laboratorio y mirarnos el ombligo entre todos nosotros pensando que con eso estamos incidiendo en la realidad. Eso no es cierto. Y por eso el desafío está ahí, obviamente que es mayúsculo, es mucho más complejo, nos genera muchas más preguntas que respuestas, de eso se trata, ¿sí? De tratar de encontrar todo el tiempo un pensamiento crítico que imponga revisar prácticas propias, revisar nuestros propios prejuicios, nuestros propios preconceptos, porque también hay que reconocer que todo el sistema penal está atravesado por un dato que es un dato significativo, que es el miedo. ¿Sí? El miedo a ser víctima de un delito, el miedo a sufrir dolor por parte de un familiar, que un familiar sufra un delito. Entonces, claro, ese miedo, en tanto sentimiento absolutamente irracional, es el que transforma los pequeños microfascismos que se dan al interior de una comunidad. Ese miedo es el que levanta los muros y el que nos hace ver a el vecino de al lado como un sujeto peligroso, ¿no? Y sobre todo a ver a determinados miembros de la comunidad, los que no comprendemos, los jóvenes, los que tienen códigos diferentes, los que tienen distintas maneras de asociarse y de vincularse, son vistos por gran parte de la comunidad como los sujetos peligrosos en este tiempo, ¿no? A partir del miedo empezó a levantar las fronteras que habilitan esos pequeños microfascismos cotidianos, que no necesariamente son meter preso a alguien, sino la mirada despectiva, el comentario filoso, ¿sí? El llamar a la policía porque se juntaron a tomar cerveza en la plaza, ¿no? Bueno, todo eso me parece que genera las condiciones de oportunidad para que muchas veces surjan las expresiones de violencia institucional que me parece son aquello sobre el cual también tenemos que trabajar para evitarlas. Bueno, ahora vamos a comenzar. En estos encuentros vamos a trabajar con la actividad probatoria en el proceso penal. Vamos a pensar algo que también es muy complejo para los y las abogadas, que es el mundo de los hechos, ¿no? Muchas veces tenemos muy claro cómo resolver los casos a partir de la utilización de normas del Código Penal o del Código Procesal Penal, pero a veces se nos complica mucho el descenso a las aguas siempre revueltas del universo fáctico, de los hechos, de contar una historia, ¿sí? A ver, si yo les pregunto a ustedes, si ustedes quisieran contar una historia, ¿qué necesitan? Hecho. ¿Qué Hechos. necesitan? Los personajes. Antes, a ver. Cualquier historia, algo que pasó. Los personajes, los hechos. El lugar. Producción. Bueno. Bien, necesitan personajes, necesitan escenarios, necesitan elementos temporales, ¿sí? Por supuesto acciones, conductas. Yo diría, ahí están poniendo prueba, todavía no estamos en la etapa de prueba, eso es posterior. Yo creo que contar una historia, insisto, que no necesariamente es un hecho penal, requiere de personajes, de escenografías, de Tiempo, modo y lugar. Exacto, circunstancias temporales, acciones, eventualmente sentimientos, ¿sí? Bueno, la teoría del caso es la historia que un abogado o una abogada quiere que acepte un tercero imparcial, que es el juez o la jueza, ¿sí?
Luego vamos a llamar a ese abogado en clave jurídica, si es fiscal, si es defensor, si es particular damnificado. Pero esa teoría del caso es una historia. Una historia que pretende en los tribunales que sea recibida de la manera en que uno plantea su caso, ¿sí? Ahora, no basta con una historia para tener un caso penal. ¿Qué necesitamos para que esa historia se acerque a un caso penal? Segundo nivel de análisis, ¿qué necesitamos? Que sea verdadero. No. Antes, mucho antes que ingresar en la cuestión de la verdad, que es muy compleja. El hecho sea ilícito. Ahí está. Que esos hechos se adecúen a un tipo penal. ¿Sí? Si ustedes están en su estudio jurídico y viene una persona y les dice, mirá, yo quiero hacer una denuncia penal porque me pasó esto en este escenario, con tal persona, etc., y ustedes no encuentran la forma de encuadrarlo típicamente, bueno, esa historia puede ser una conducta inmoral, una conducta ilegal en muchos aspectos, pero tal vez canalizada por la vía civil, o por la vía administrativa, o por otros carriles jurídicos, y no necesariamente los penales, porque por el principio de legalidad penal bien sabemos que solo aquello que está tipificado en el Código Penal puede ser objeto de una pretensión punitiva. Entonces necesitamos una historia y necesitamos un encuadre típico, ¿sí? Y esa teoría del caso tiene un significado mayor al dotarle a las partes de un análisis estratégico del proceso, ¿no? Es decir, ordenarlo y clasificar la información. Esto es muy evidente en un fiscal, cuando un fiscal está de turno y recibe un llamado telefónico donde le están describiendo un presunto hecho delictivo, con una persona prendida, etc., ahí tiene que empezar a ordenar y clasificar esa información para adecuar esos hechos a un tipo penal, ¿sí? Y decirle a la policía, por ejemplo, que esa persona quede detenida o no, en función de si eso es delito, ¿sí? O sea, se trata de aportar argumentos para tomar decisiones muy importantes, a veces en fracción de segundos, a veces en forma muy rápida y urgente. Entonces, claro, esa teoría del caso empieza a articular varios elementos, ¿no? Elementos fácticos, elementos jurídicos y este tercer nivel de análisis. Porque si tenemos una historia y tenemos un encuadre típico, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? La prueba, probarlos. La forma en que yo pretendo acreditar que mis afirmaciones sobre los hechos se ajustan a la verdad, ¿no? Aparece la idea de verdad, aparece la idea de afirmaciones sobre hechos, o sea, hipótesis, y aparece la idea de el camino a través del cual se logra poner de manifiesto esa verdad que es la evidencia, ¿sí? A ver, si los hechos que el abogado maneja no son subsumibles en un tipo penal, no tiene un caso penal, sino va a tener una historia lisa y llana. Ahora, si los hechos son subsumibles dentro de un tipo penal, pero no hay prueba, ¿no? Se va a tener una buena historia delictiva, pero seguramente no se va a poder generar responsabilidad penal. Si los hechos se subsumen en un tipo penal y además se tiene una buena prueba, el fiscal tiene un caso. Y ese caso, en principio, puede avanzar hacia etapas que de a poquito vamos a ir conociendo en este curso, las mismas etapas del enjuiciamiento penal o del proceso penal. Ahora, frente a esto, hay una cuestión para mí muy importante, ya cuando uno empieza a aproximarse, a poner la lupa sobre la actividad probatoria en un proceso penal. Y es esta idea, insisto, central para mí, en torno a que el proceso penal no requiere de reglas para llegar a la verdad, sino más bien que las reglas son un obstáculo para llegar a la verdad. ¿Qué quiero decir? Nosotros, a ver, pensemos que estamos en el aula, tenemos un pizarrón, yo divido el pizarrón y pongo una columna donde ahora voy a describir algo que son técnicas de investigación y técnicas de litigación. ¿Sí? Técnicas de investigación. Supongan ustedes la escena del crimen. Facultad de Derecho, la verdad que es raro que leamos un libro de criminalística, pero bueno, si ustedes el día de mañana son fiscalas, intervienen en un cuerpo de investigadores del Estado y son convocados a la escena del hecho, necesitan conocer técnicas de investigación. Necesitan saber cómo llevar adelante una inspección ocular, cómo elaborar un croquis, ¿sí?
cómo obtener una fotografía de ese escenario, teniendo en cuenta que ese escenario posiblemente sea objeto de discusión, de debate, de juicio, dentro de 1, 2, 3 años, y yo quiero mostrarle a esos tipitos y tipitas que resuelvan el caso, ¿no? Saco y corbata en tribunales, esos jueces, quiero mostrar lo que estoy viendo en este momento, en esta escena del crimen. Bueno, ¿de qué manera puedo documentar eso y reflejarlo con la mayor precisión para que los ojos de aquellos que no están observando esto se hagan una idea lo más completa posible de lo que yo mismo estoy observando, ¿no? Y eso además implica tener conocimiento en torno a cómo levantar huellas plantares, huellas dactilares, dónde están, cómo se levantan, ¿no? Y eso además conlleva también conocimientos en torno a cómo levantar manchas de sangre, manchas de proyección, manchas de salpicadura, una gota, ¿no? Charco de sangre, donde se haya limpiado algo recientemente, ¿no? que pueda haber restos bueno, en los delitos sexuales, ¿no? Manchas de esperma, ¿no? Que pongan manchas de sangre, que pongan en evidencia un cabello, un pelo, que pongan en evidencia la necesidad de obtener esa información en el escenario del crimen, ¿no? Levantamiento de rastros, como puede ser maniobras defensivas, si hay uñas, si hay restos humanos, restos animales, el tamaño, el carácter, ¿no? Y también, por supuesto, en esa escena del crimen, si hubo un disparo, bueno, encontrar las vainas hervidas, determinar la trayectoria del disparo, si fue ascendiente, descendiente, a qué distancia, cuál fue la trayectoria del proyectil, cuántos proyectiles, de qué calibre, ¿no? Determinar en función de los calibres si hubo una o más armas involucradas en el hecho. Bueno, todo eso el fiscal lo tiene que conocer a la perfección para pensar en esa escena del crimen qué elementos necesita, en base a esas técnicas de investigación, documentar. Pero también lo tiene que conocer el de abogado defensor, ¿sí? Para eventualmente impugnarlo, para eventualmente poner en evidencia alguna irregularidad en esa inspección, en esa elaboración del croquis, ¿no? Alguna distorsión con aquello que pudo comprobar, ¿no? Bien, primera cuestión entonces, escena del crimen. Segunda cuestión vinculada a estas técnicas de investigación y de litigación, insisto que no estoy llamando pruebas, sino que estoy llamando técnicas. Es pensar cómo conservar la información, ¿no? Decíamos recién que muchas veces, desde la fecha del hecho hasta la fecha del debate oral, que es cuando en un gran escenario dramático, teatralizado, ¿no? Digamos, con público, con cámaras de televisión, con personas de carne y hueso, reproduciendo muchas veces un acontecimiento dramático y que ha generado mucho dolor a los involucrados. Bueno, se reproduce la historia de lo que sucedió. En ese momento, yo tengo que pensar cómo conservo la información para que eso esté disponible como material al momento del juicio, ¿no? Entonces, cómo se protegen las huellas levantadas, cómo se conservan las manchas obtenidas, cómo se embalan y cómo se envían al laboratorio. Sabemos que hay algo que se llama cadena de custodia, que tiende a garantizar que ese material no sea manipulado por terceros, que tiende a garantizar que eso no sea objeto de hablar de las cuestiones científicas, químicas, biológicas, que se pierda la cadena de frío, etc. Bien. Pero también la conservación de la información puede hacernos pensar estratégicamente cómo conservar a un testigo. Y esto es, ¿cuándo presentar una declaración testimonial? ¿Cuándo presentar a un testigo? Si este testigo puede ser objeto de intimidaciones, de coacción, de amenazas, etc., es muy posible que se decida presentarlo tal vez más adelante, o presentarlo cuando estén dadas las garantías necesarias para preservar su integridad física, o cuando el imputado esté detenido y no haya riesgo de entorpecimiento de la investigación, ¿sí? O si tengo suficiente prueba, tal vez decido que ese testigo lo presento más adelante, en la etapa del debate, porque conservo su integridad física. Eso también hace a las técnicas ya de litigación en torno a cómo conservar una información.
En tercer lugar, conocer cuál es el apoyo tecnológico con el que cuento. ¿Sí? Quiero decir, conocer hoy, en medio de la tecnología que implica que cada persona lleva consigo un elemento que está marcando por dónde se está moviendo en la ciudad, ¿sí? Que es un poco lo que hace el teléfono celular, que es un espacio o un elemento que genera la geolocalización de esa persona en forma permanente, y que además cualquier mensaje que manda puede ser recuperado, y cualquier documento, y cualquier fotografía, cualquier filmación puede ser objeto también de una pericia. Bueno, claramente un investigador, un fiscal, un cuerpo de investigadores tiene que conocer ese apoyo tecnológico moderno, porque muchos hechos no tienen la prueba de testigos. Muchos hechos carecen de un observador visual que relate lo observado. Entonces hay que pensar, y especialmente cuando hay agrupaciones criminales complejas, de qué manera yo ingreso a ese círculo y puedo obtener información que no dependa de las personas, sino que dependa de lo instrumental. Pericias balísticas, pericias caligráficas, ahí donde hay una estafa con documentos o con cheques, o donde hay una carta amenazante, o una carta que pueda tener un sentido de coacción, y necesite comparar esa escritura, informes médicos, por supuesto, o pericias químicas, ¿no? Manchas de sangre, manchas de tóxicos, bueno, accidentología en general, ¿no? También muy importante para los delitos culposos, tránsito vehicular, ¿no? Pensar de qué manera la huella de frenado me puede poner de manifiesto la velocidad a la cual circulaba un automovilista, para ver si violó el deber de cuidado expresado en la norma del Código de Tránsito. ¿Qué se debe pedir a los peritos? ¿Qué información le requiero yo como abogado o abogada que estudié Derecho a alguien que es especialista de otra ciencia? Y como tal me puede aportar datos, me puede esclarecer cuestiones que son absolutamente desconocidas. Ahora vamos a ir con las preguntas en el chat. Un segundo que termino de hacer como esta primer columna explicativa de las técnicas de investigación y de litigación, y después avanzamos. Reconocimiento de voz y de imagen. También en la ciudad dual de hoy, la ciudad dual, la ciudad fragmentada, está atravesada por cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas. Y además, cada teléfono registra imágenes. Entonces, bueno, el reconocimiento de una voz, una pericia de voces, un reconocimiento de una imagen, muy común también, habrán visto todo el tiempo en los noticieros, las escenas de determinados comercios donde ingresa alguien a robar y se puede identificar o no al autor de ese hecho, ¿no? Y además hay redes sociales donde el autor del hecho tiene datos hasta de la vestimenta, que permite compararlo con el momento en el cual se cometió el delito, etc. Bueno, contar con ese apoyo tecnológico, tenerlo presente, desarrollarlo, aquello que seguramente le permita a un investigador, cuerpo de investigadores, miembros de la fiscalía, apoyo técnico, etc. Bueno, tratar de encontrar al responsable y someterle a un enjuiciamiento. Pero bueno, y además ustedes estudiaron penal parte especial y vieron que hay delitos muy específicos, ¿no? No es lo mismo estudiar un homicidio por incendio que un femicidio, ¿sí? Ni hablar, vamos a dedicar mucho tiempo a la investigación de los delitos en contextos de violencia de género, porque tienen especificidades propias que digamos, moldean un poco el éxito de la investigación desde su inicio mismo. O el robo, si tengo que acreditar los elementos, los agravantes de perforación, o de fractura, o de escalamiento, enseguida el fiscal tendrá que ver de qué manera documenta eso para luego justificar la imposición de ese agravante. Entonces, también en lo que es todo el derecho penal parte especial, hay un montón de aspectos centrales que las técnicas de investigación permitirán documentar. Y decíamos también que esas técnicas de investigación se complementan con las técnicas de litigación. Y la litigación son destrezas que han aparecido en los últimos años, cuando el derecho procesal fue abandonando sus formas escritas, ¿no? Abogados y abogadas que se refugiaban presentando escritos en los tribunales, y que además muchas veces cuando aparecieron las computadoras eran copiar y pegar esos escritos y cambiarle algunos datos menores.
y tener que hacer todo oralmente ahora, ¿no? Desde una audiencia ya no de juicio oral, que claramente es una instancia de debate oralizado, sino desde una audiencia de excarcelación, desde una audiencia de prisión preventiva, desde una audiencia de morigeración, de una medida de coerción, desde una audiencia de elevación de la causa a juicio. O sea, toda la etapa de investigación está atravesada por un montón de audiencias orales que hasta hace unos años eran impensadas porque era un sistema escritural, rígido, burocrático, ¿no? Digamos, basado en la cultura del expediente, basado en la cultura de aquello que no está en el expediente, no está en el mundo, el registro como una forma de documento, clásico de los sistemas inquisitivos, y clásico de esa forma de documentar absolutamente nada. Bueno, todo eso se modifica de lleno cuando se propone una forma dinámica de oralidad, donde se pueda discutir a las 24 horas del cometido del hecho, ¿sí? Entre la acusación y la defensa, qué va a pasar con esa persona, de qué manera se incorpora la víctima, de qué manera se satisface el interés de una víctima. ¿Sí? ¿Qué decisión va a adoptar el juez? El juez explicándole en vivo y con palabras comprensibles para los destinatarios, víctima y victimario, qué está resolviendo. ¿Y por qué está resolviendo eso? En una audiencia pública. ¿Sí? Claro, entonces eso permite modificar por completo el esquema de trabajo de los profesionales de la abogacía, ¿no? ¿Cómo preguntar? ¿Qué pregunta voy a hacer? No es lo mismo un juicio oral que una audiencia de prisión preventiva. ¿Cómo alego? Como argumento, como contraargumento. Cómo formulo las preguntas al testigo presentado por mí, y cómo hago el contrainterrogatorio con el testigo que presenta la contraparte, ¿no? ¿Qué preguntas están permitidas y no? Que son las preguntas capciosas, las preguntas sugestivas. Bueno, ni hablar del juicio por jurados. El juicio por jurados rompe por completo todos los esquemas, donde además se permiten preguntas que no estarían permitidas en un juicio con jueces técnicos, y donde además juegan factores emocionales, factores de sensibilidad, factores de persuasión, factores también de teatralización, que muy poco se enseñan en la Facultad de Derecho, ¿no? Entonces, claro, ese esquema del abogado que hacía un escrito y lo presentaba, no tiene nada que ver cuando se propone convencer a 12 ciudadanos que no son abogados ni abogadas, ¿no? 6 varones, 6 mujeres, sentados ahí, apuestos a resolver un caso, a los cuales tengo que hablarles y convencerlos de mi teoría del caso. Convencerlos de aquello que decíamos al principio, que lo que yo cuento como historia es lo que se ajustó a la realidad, a los hechos, a la verdad. Bien. Entonces, todo eso, ese primer cuadro de técnicas de investigación y de litigación, obviamente que tienen que ser objeto de un profundo conocimiento por parte de ustedes el día de mañana, cuando se acerquen al sistema penal, en el rol que sea, como voz de la víctima, como fiscales, como defensores oficiales o defensores particulares, y por supuesto como jueces y juezas, al momento de resolver sobre la marcha los conflictos que ahí se les van a presentar. Y eso importa leer cuestiones que nada tienen que ver con el Código Penal, el Código Procesal Penal. ¿Sí? Quiero decir, cómo se hace, alguien puso por ahí una autopsia. Bueno, cómo se ordena una autopsia, cómo se controla una autopsia, la verdad que son conocimientos científicos que nada les va a ayudar leer un artículo del Código Procesal Penal. Bien, voy con algunas preguntas antes de pasar a la otra columna que les quiero presentar. Puede ser la conservación de un testigo también, es lo que decíamos, Daniela, la posibilidad de, vamos a estudiar también específicamente algunas normas, como el testigo de identidad reservada, ¿no? Que es una herramienta, sobre todo para supuestos de criminalidad organizada, donde algún testigo que observa algún hecho tiene temor cierto fundado de sufrir represalias, y el Estado le brinda la posibilidad de que su declaración sea incorporada sin sus datos filiatorios. La autopsia también, dice Raúl, recién lo mencionábamos, bueno, vemos muchos casos, ¿no? Un caso como el de Diego Maradona, ¿no? Que hay multiplicidad de informes médicos, científicos, necesidad de convocar juntas médicas. Bueno, obviamente que todo eso requiere conocimientos específicos por parte de los abogados que intervienen en el caso. Bien, y del otro lado entonces, frente a eso, hay algo que yo pondría como obstáculos, ¿no? Técnicas de investigación de un lado y los obstáculos del otro lado.
los obstáculos que vamos a dividir, si quieren, en dos grandes continentes. Los obstáculos formales, ¿sí? Que son aquello que vamos a denominar reglas de prueba, y los obstáculos materiales, que sobre todo son los obstáculos que presenta cualquier tipo de actividad que sea ir hacia el pasado, ¿no? Un obstáculo material lo tiene también el cronista periodístico, lo tiene el historiador. Hay un libro muy interesante que se llama El juez y el historiador, es de un historiador italiano, Carlo Ginzburg, que como un amigo de él fue enjuiciado por un caso famoso de terrorismo en Italia, el caso Sofri. Entonces, claro, el historiador, desde las herramientas que tiene para ir hacia el pasado y para reconstruir un acontecimiento que no ha visto, se acerca a un proceso penal y compara lo que hacemos los abogados y abogadas en un proceso penal con la actividad que hace un historiador. Y por supuesto que se sorprende porque empieza a encontrar actas escritas, ¿sí?, de testigos que declaran todos lo mismo. O sea, ¿qué sucede? ¿Qué advierte el historiador? Advierte que esas declaraciones testimoniales de la etapa de instrucción de un proceso penal, como son tomadas muy rápidas, como son tomadas muchas veces por funcionarios que están haciendo muchas cosas al mismo tiempo, en realidad están repetidas en cada una de las distintas recepciones de esos relatos. Es decir, que es una ficción, que es un artificio, donde para ganar tiempo muchas veces se le cambian los datos filiatorios a la persona y se le hace firmar lo mismo que dijo el testigo anterior. Y eso aplana detalles, ¿sí? Eso hace perder realidades. Después seguramente en la etapa del juicio oral puede aflorar este problema, pero la verdad es que muy pocos casos llegan a la instancia de debate. Muchos casos se resuelven con las constancias escritas, con las constancias escriturales de esa forma de registro tan inquisitiva que tenemos. Entonces, claro, una cosa es hacer un acta donde el testigo viene y yo abro comillas cuando empieza a hablar ese testigo y pongo textualmente todo lo que el testigo me dice, con su vocabulario, con su léxico, con sus expresiones, con sus silencios. Y otra muy distinta es si yo me pongo a, que pasa mucho en las fiscalías, ¿no? Bueno, voy a buscar que ese relato le cambie por un sinónimo, o busco el verbo típico porque estoy pensando en el desapoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, que tengo ya en la cabeza, se adecúa al delito, entonces le cambio la palabrita para que eso encuadre bien lo que el testigo me puede servir como un testigo de un robo. Bueno, todo eso que advertía Ginsburg, ¿no? y que aparece muy claramente expresado en los procesos escritos, lo cierto es que es una forma de distorsión de la realidad. Es una forma que va distorsionando la realidad por parte de los operadores, ¿sí? Que va cada operador policial o de la fiscalía, va poniendo su propia construcción al hecho. Es una co-construcción de la historia que se hace entre ese testigo y el operador que va modificando parcialmente la realidad. Y claro, el que lee eso, en realidad, después, lo que termina leyendo es esa co-construcción, que es un acto que en términos de verosimilitud de ese relato ha impedido tener una imagen precisa de ese testigo, de su conocimiento, de sus expresiones, etc. Termina siendo una historia muy bien contada. Sí, Raúl, perdón. Termina siendo una historia muy bien contada, convincente. Sí, claro, y a veces con las mejores intenciones, ¿no? A veces con las mejores intenciones, a ver, cuando uno ve actas que son idénticas de 4 testigos, bueno, no puede ser que un testigo use la misma palabra, el mismo verbo, las mismas expresiones, etc. Claramente, para hacerlo más rápido, dijeron, usted venga, firme por acá, ¿vio lo que vio? Sí, más o menos, listo, chao. Pero bueno, al momento de reconstruir la historia, todo eso está generando y pasando por alto una multiplicidad de detalles, ¿sí? Y vuelvo a repetir, también desde muy buenas pretensiones, muchas veces desde la fiscalía, ¿no? Incluso estudiantes de derecho que toman una declaración y ya están pensando, digamos, no, bueno, esta palabra lo reemplazo por un sinónimo más técnico, más jurídico, ¿no?
Bueno, no, ahí hay un problema. Vos tenés que poner lo que esa persona está contando en forma idéntica. Entonces, a veces es interesante cuando un historiador que viene de otro palo dice, a ver, ¿cómo se hace una causa penal? Y él que busca fuentes, también fuentes históricas de un acontecimiento ocurrido hace mucho tiempo, compara y dice, bueno, cuanto menos no puedo más que sorprenderme frente a esta manera de trabajar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los obstáculos materiales son idénticos para todo aquel que hace un trabajo de búsqueda retrospectiva de un hecho ocurrido en el pasado. No tenemos la máquina del tiempo, no podemos ir para atrás a ver qué es lo que pasó, entonces tenemos que empezar a reconstruirlo desde el presente. ¿Sí? Desde el presente. Testimonios, documentos, versiones, etc. Y ahí hay un problema, que son los obstáculos formales, ¿no? Digo, si nosotros tenemos los mismos problemas que el historiador o que el cronista policial, ellos tienen mucha más libertad que nosotros, porque nosotros tenemos los obstáculos materiales que son las reglas de prueba. ¿Sí? Y esto me parece ya como primer dato central, diferenciador para tener presente. Las reglas de prueba vienen a obstaculizar la búsqueda de la verdad. Las reglas de prueba no están al servicio de la verdad, y ahora vamos a ir sobre la verdad, y qué entendemos por verdad, ¿no? Pero claramente, de entrada, ustedes que conocen que uno de los principios cardinales del derecho penal es el derecho penal de acto, juzgar a la persona por lo que la persona hizo, y no juzgar a la persona por lo que la persona es, por su ideología, por su orientación sexual, por su elección política, ¿sí? Por su forma de conducir la vida, no, por lo que hizo. Entonces, en la medida que esté cercano a la verdad, mucho más justo va a ser la decisión que se adopte. Claro, entonces esas reglas de prueba son un obstáculo en la búsqueda de la verdad. Si no existieran esas reglas de prueba, hasta habría mucha más posibilidad de eficacia de esclarecer qué fue lo que pasó. ¿Sí? El historiador lo tiene, el cronista que a veces no revelo la fuente. Tengo la libertad de no revelar quién es la fuente que me dio esa información. Bueno, en un proceso penal yo no podría decir, bueno, sé que el autor del hecho es tal persona, señor juez. ¿Cómo lo prueba, fiscal? No puedo revelar mis fuentes. Y bueno, no va a avanzar ni dos pasos en cualquier juzgado. Entonces, claro, hay que acreditarlo. Y las reglas de prueba operan en esa dirección. Son un límite. Cumplen una función de garantía, no cumplen una función orientada a la eficacia. ¿Sí? Todo el tiempo en el proceso penal hay esa tensión entre eficacia y límites, entre el éxito en la investigación, ¿no? Y la idea de ponerle una contención a esa pretensión de esclarecer un hecho a cualquier costo, donde el camino y el atajo más rápido sería la posibilidad hasta de torturar a la persona sospechada, ¿no? Bueno, eso no es admisible, entonces hay reglas de prueba que son obstáculos formales, ¿sí? Que no tiene el historiador, que no tiene el cronista policial, que no tiene el investigador privado, pero que sí tienen los actores de un proceso penal, ¿sí? Y la principal regla de prueba es la presunción de inocencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque establece determinados requisitos o condiciones que deben darse para que esa presunción de inocencia pueda ser destruida, sobre todo por el acusador, ¿ah? Y se pueda adoptar a partir de esa destrucción una decisión condenatoria, de reproche. Entonces, claro, debe existir una actividad probatoria, como primer punto, y esta debe ser suficiente. El principio de indubio pro reo y la prueba de cargo son como dos caras de la misma moneda, vamos a trabajar con esto, obviamente. Que esa actividad probatoria sea de cargo significa, ya significa que estoy distribuyendo las cargas probatorias. Le estoy imponiendo a aquel que acusa el deber de destruir esa presunción de inocencia, ¿sí? Que no la debe construir el imputado, ya está construida, el Estado la tiene que derrumbar con la certeza de que ha cometido un delito. Entonces, además, eso se tiene que hacer en un ámbito específico, que es el juicio oral, de acuerdo a ciertas reglas, y sobre todo, obtenida respetando las garantías constitucionales. Entonces, claro, todas esas reglas de prueba, bueno, son un límite muy importante. Si no existieran, es muy posible que yo pueda esclarecer con mayor libertad qué fue lo que pasó. Pero vivimos en un Estado de Derecho, entonces para llegar a esclarecer qué fue lo que pasó,
tengo que someterme a esas reglas de prueba. Y esas reglas de prueba operan en 3 dimensiones. La primera dimensión es estableciendo cómo se ingresa la información válidamente a un proceso penal, ¿sí? Es decir, esa información que está desarticulada, que está dando vueltas, ¿no? La vecina del barrio que sabe algo pero que no lo quiere contar, el testigo que teóricamente contó también, y el abogado no puede hacerlo decir, digamos, un arma que no es encontrada, un proyectil que se perdió, el pituto del caso María Marta, bueno. Toda esa información que está desarticulada, en algún momento, si la pretendo hacer valer, la tengo que introducir formalmente en un proceso penal. Entonces, las reglas de prueba, en la primera dimensión en la que intervienen, es en los medios de prueba, estableciendo los canales de ingreso de esa información en forma válida a un proceso penal, ¿sí? Y esos canales de ingreso de la información están atravesados por un principio, que es el principio de libertad probatoria. Y por eso les pido a alguno o alguna que lea, acá lo pongo en el chat, el artículo 209 del Código Procesal Penal, que es el artículo que establece este principio de libertad probatoria en torno a los medios de prueba. A ver. Si no tienen código, lo googlean y lo buscan, así que no pueden meter la excusa de la clase de no tengo el Código Procesal Penal, están en la virtualidad. Natalia. No tengo cámara. No tengo. María, dale. ¿Voy? 209, dale. Artículo 209, libertad probatoria. Todos los hechos y circunstancias relacionados con el objeto del proceso pueden ser acreditados por cualquiera de los medios de prueba establecidos en este código. Además de los medios de prueba establecidos en este código, se podrán utilizar otros siempre que no supriman garantías constitucionales de las personas o afecten el sistema institucional. Las formas de admisión y producción se adecuarán al medio de prueba que resulte más acorde a los previstos en este código. Podrán limitar los medios de prueba cuando ellos resulten manifiestamente superabundantes. Cuando se postule un hecho notorio con el acuerdo de todos los intervinientes, se podrá prescindir de la prueba ofrecida para demostrarlo, declarándoselo como comprobado. Bien. Victoria, el número de artículo ese que acabo de poner, el 209. Este artículo es muy importante, establece el principio, a ver, primer nivel en donde operan las reglas de prueba. Pues mira, ¿qué son los medios de prueba? Los canales de ingreso formal de la información en un proceso penal, ¿sí? Yo logro ingresar un dato que está en el mundo a un proceso en forma válida. Cuando tengo ese dato, lo tengo como fuente de prueba, ¿sí? Eso existe en la realidad como una fuente de prueba. El arma homicida es la fuente de prueba. Si logré incautarla, va a introducirse al proceso penal a través de un medio de prueba, que es la pericia balística, ¿sí? Lo que sabe el testigo sobre el hecho es la fuente de prueba. Capaz que el testigo no lo encuentro nunca, o que el testigo no declara, o que el testigo no dice lo que sabe. Bueno, en la medida en que ese testigo se presenta y declara, esa fuente de prueba se transforma en un medio de prueba que es la prueba testifical, la prueba testimonial. Y así sucesivamente. Con una nota muy importante. El artículo 209 nos dice, a través del principio de libertad probatoria, que yo puedo usar todos los medios de prueba que están regulados expresamente en el Código Procesal Penal, declaración testimonial, prueba pericial, como también puedo usar los medios que no están expresamente previstos en el Código. En la medida, dice el artículo que leímos recién, que ello no vulnere garantías constitucionales. Es decir, nada dice el Código en materia de prueba audiovisual. ¿Qué hacer con una cámara de seguridad? ¿Qué hacer con una cámara oculta? ¿Qué hacer con un teléfono celular y los mensajes de texto, o los mensajes de WhatsApp, o un archivo sonoro, etcétera? Bueno, si me pongo a buscar medios de prueba, y si me pongo a buscar taxativamente qué norma el Código Procesal Penal lo regula, me voy a encontrar con que no hay ninguna norma en ese sentido. De modo tal que lo que tendría que ver es si esto lo puedo ingresar
en base al principio de libertad probatoria que establece esta norma, siempre que no afecte garantías constitucionales. Esto es polémico, yo les dejo un artículo ya en la primera clase que le subí a la plataforma, un artículo de un profesor cordobés muy destacado, Gabriel Pérez Barbera, donde habla de nuevas tecnologías y de este principio de libertad probatoria, y él dice, para mí, estos artículos, que también están en el Código de Córdoba y en muchos códigos, son inconstitucionales. ¿Por qué son inconstitucionales? ¿Por qué Sabrina? Sabrina se dejó dormida. Sabrina está en los ravioles en un rato. Ni así se despierta. Bueno, no importa, lo dejamos descansar. Es tremenda esto. Ves todas las caritas y inclusive se quedan dormidas. Porque puede vulnerar derechos personalísimos, doctor. Claro, en realidad no debería vulnerar derechos personalísimos, porque si el propio artículo lo dice, en la medida que no afecte garantías constitucionales, no debería ser recibida como prueba válida, como medio de prueba válida. Gabriel lo que dice es, bueno, en el sistema penal y en el derecho penal existe el principio de legalidad. El principio de legalidad que obliga a sujetar al legislador a establecer, está bien, no hay problema, Sorina, a establecer taxativamente todos los tipos penales. Ese principio de legalidad, léanlo el artículo, debe extenderse al proceso penal. Y en el proceso penal es inadmisible el principio de libertad probatoria porque vulnera el principio de legalidad procesal. El legislador bonaerense, en este caso, en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, debería establecer qué hacer, por ejemplo, con una cámara de seguridad, qué hacer con la forma de levantamiento de los mensajes de texto, qué hacer con todo aquello que no aparece expresamente regulado, especialmente las nuevas tecnologías, en materia de adquisición de pruebas, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué hacer cuando hay un teléfono bloqueado? ¿Le puedo obligar a un imputado a que me dé la clave? ¿Cómo lo hago en ese caso? ¿Qué hacer cuando el imputado se niega a extraerse sangre para hacer un examen de ADN? ¿Lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Bueno, todo eso, que no parece taxativamente regulado, porque el 209 así lo habilita, algunos autores dicen, es un problema, esto viola el principio de legalidad procesal, y por eso les sugiero que lean lo que propone este autor. Bien, primer dimensión donde operan las reglas de prueba, entonces, estableciendo los canales de ingreso de esa información en forma formal a un proceso penal, estableciendo los medios de prueba. Segundo canal, o segundo nivel, donde operan las reglas de prueba, a través de aquello que yo voy a poner acá en el chat como las autorizaciones judiciales. Es decir, hay cierta información a la cual solo se podría llegar afectando temporalmente garantías constitucionales. ¿Sí? Ejemplo, si yo necesito ingresar a un domicilio para secuestrar una prenda de vestir, o para secuestrar lo robado, o para secuestrar un arma, o para secuestrar droga, ¿sí? Claro, como investigador, necesito que un tercero imparcial revise si me va a habilitar a ingresar a ese espacio que está protegido por la Constitución. ¿Sí? En términos de procesal penal, esto sería el fiscal pidiéndole al juez de garantías. Está muy bien. Lo que se trata es de comprender esa dinámica. ¿Sí? En la medida que hay un espacio bloqueado por la Constitución Nacional, donde solamente por orden judicial se podría afectar un derecho constitucional, intervención de comunicaciones, ¿sí? Inviolabilidad de papeles privados, inviolabilidad del domicilio, en la medida en que sea necesario e imprescindible, yo como fiscal tendré que demostrar que tengo un delito y que tengo indicios de que en ese domicilio, indicios objetivos, ¿no? Porque no basta, insisto, la sospecha, si no la puedo poner en términos de evidencia. Bueno, hay un elemento vinculado con un delito y tengo que entrar a ese domicilio y secuestrarlo. ¿Sí? Entonces se abren las compuertas, insisto, de los permisos y de las autorizaciones judiciales orientadas a penetrar en espacios tutelados por la Constitución Nacional, donde el juez le dirá, bueno, lo puede hacer de día, no de noche, lo puede hacer digamos, tratando de reducir la violencia, convocando testigos, haciendo un acta, documentando bien qué es lo que se hace, etc. Profesor, una pregunta.
Sí, hay una pregunta de Gregorio, ya te doy, María, que es, en este aspecto, ¿no sería lo mismo pedir autorización al juez que pedir que ratifique el actuado? No, claramente no. En principio, la autorización tiene que ser previa, ¿sí? Y salvo casos extraordinarios, que también vamos a estudiar, donde sea, digamos, urgente y necesario llevar adelante una intervención, se podrá pedir después al juez que ratifique lo actuado. Pero en principio la autorización es previa, y el juez tiene que delinear además las condiciones en que ese procedimiento se va a llevar a cabo, ¿no? Insisto, yo siempre lo pienso como, claro, soy muy viejo, ¿no? El Superagente 86, que se van abriendo las compuertas, ¿sí? Me entenderá Ricardo, Natalia, y Raúl también, ¿no? Digamos, ¿me entiende? Bueno, es así, en un proceso penal vas como ingresando en distintas compuertas. Para poder acceder a un ámbito de privacidad, bueno, yo tengo que lograr que se abra esa compuerta para un tercero imparcial, ¿no? Un tercero que no le interese el éxito de la investigación, ¿no? ¿Sí? Que le interese que esa investigación se haga respetando los derechos individuales de las personas involucradas. Entonces tendré que justificar de qué modo ese tercero me abre la compuerta para seguir avanzando hacia niveles que importan la afectación de derechos individuales. Luciana. Sí, la pregunta es, sí, o sea... No, Lorena, perdón, Lorena, el permiso lo pide el fiscal, ¿sí? A ese tercero imparcial. El investigador, que es el fiscal, va a ser el que le pida, señor, señora, usted, que no le importa el éxito de la investigación, solamente le importa garantizar los derechos constitucionales de las personas afectadas. ¿Me habilita a ingresar a este espacio? Yo no puedo hacerlo como fiscal si no tengo su autorización. ¿Sí? Y el juez verá si están dadas las condiciones. Obviamente no es un sello de goma, no es que me lo piden, lo habilito. Tendré que comprobar a ver digamos, cuál es la justificación de la fiscalía, de la acusación para ingresar en un ámbito protegido por la Constitución Nacional, y si hay justificación, fijará ese juez de garantía las condiciones en las cuales esa medida se va a habilitar, ¿sí? Tratando que sea lo menos violenta que se pueda. Sí, perdón, te interrumpí. Entonces, si yo obtengo una prueba, por más que sea útil para el proceso, si no la obtuve a través de la debida autorización judicial, no es una prueba válida para que pueda ingresar. No, no necesariamente, porque estoy hablando de autorizaciones judiciales cuando se trata de posible afectación de derechos constitucionales, ¿sí? Para una declaración de testigos, el fiscal no necesita ninguna autorización de un juez. El fiscal desarrolla su investigación y produce la prueba que considera necesaria. Cuando esa prueba puede ser vinculada al ingreso a un espacio que afecta a derechos constitucionales, ahí sí requiere que la compuerta sea abierta por un tercero, ¿sí? Ahí sí necesariamente va a tener que pedir autorización judicial. Registro de domicilios, intervención telefónica, revisión de papeles privados, y veremos qué pasa después con intervenciones corporales, requisas, etc. ¿No? Todo aquello que afecta la privacidad, todo aquello que afecta, insisto, derechos constitucionales. A ver. Profe, yo tenía una pregunta que justo le hice ayer y me dijo que espere a su clase y se lo pregunta a usted. A ver, sobre este tema. Larry seguramente no sabría responder, por eso dijo eso. No, porque me dijo que le íbamos a ver más adelante, por eso. No, seguramente tiene muchas falencias, Leonardi, digámoslo. Justo estamos viendo las facultades de la policía en la IPP y planteaban esto, de que la policía podía actuar sin orden, una autorización judicial en casos de urgencia, y había otro requisito más que no me acuerdo. Sí, bueno, por supuesto, esto lo vamos a estudiar cuando veamos el registro de domicilio. Claro, pues yo me preguntaba, en ese caso, que si se obtenía la prueba y después se demostraba que no estaban estos requisitos, ¿cómo se podía hacer para esa prueba introducirla al proceso válidamente? No, bueno, ahora yo voy a contestar eso en un minuto nada más, Erika, que es el tercer nivel donde entran a jugar las reglas de prueba. Sobre esto, entonces, ¿alguna pregunta más? Si el fiscal basa su solicitud en una acusación o prueba que se consigue violentando garantías de la Constitución, lo mismo. Ahora voy a contestar esa pregunta. Bien, entonces el tercer nivel, donde operan las reglas de prueba, ¿sí? Es el nivel que se vincula con lo que vamos a denominar, y lo estudiaremos en una clase autónoma, la prueba prohibida. Prueba prohibida. Es decir, si
el procedimiento se hizo sin orden judicial, por fuera de los supuestos de excepción que habilitan prescindir de la orden judicial, está claro que si alguien está gritando socorro y llega la policía y corre riesgo de vida, no se va a tramitar una, bueno, espere que tengo que ir al fiscal para que le pida al juez de garantías en turno una orden de registro. El código mismo habilita llevar adelante un registro de domicilio sin orden. Ahora, si eso se demuestra, en base a tu pregunta, Erika, que no era cierto y que se ingresó en un domicilio sin ninguna justificación de aquellas que contempla la ley como excepción para buscar prueba, bueno, ahí nos vamos a enfrentar con la tercera dimensión de las reglas de prueba. Y esto es que la prueba obtenida en violación a garantías constitucionales o la prueba obtenida en violación a los preceptos del Código Procesal Penal es una prueba que no se va a poder usar en el proceso penal. Entonces, fíjense ustedes cómo este es un obstáculo tremendo para poder esclarecer qué fue lo que pasó. Un obstáculo que no tiene el periodista, que no tiene el historiador, que no tiene, pero que existe en el proceso penal. Señores, señoras, hay prueba que podría servir para condenar a usted que no la puede usar. ¿Y por qué no la puede usar? Porque en un proceso penal hay reglas, ¿sí? Y porque el proceso penal de un Estado de Derecho impide que el Estado se beneficie de prácticas ilícitas, que el Estado se beneficie de una prueba ilegal. Esto que vamos a estudiar, insisto, como la regla de exclusión probatoria y la doctrina del fruto del árbol envenenado, ¿sí? Es posiblemente una de las partes más apasionantes del proceso penal y de la producción de prueba, y que significa el límite más evidente a la posibilidad de esclarecer qué fue lo que pasó, ¿no? Aquello que implique una confesión bajo la autoincriminación coaccionada, aquello que implique un secuestro violando la intimidad, aquello que implique interrogar a un imputado sin su abogado defensor, o obligar a un familiar a declarar en contra del imputado, o escuchar diálogos entre un imputado y su defensor, que a veces después aparecen en los medios de comunicación, ¿no? O secuestrar cartas por fuera de lo permitido, etc. Bueno, por más que todo eso me sirva para condenar a alguien, si lo he obtenido en forma ilegal, no solamente me van a sancionar, ¿sí? Funcionario policial, agente fiscal, me van a sancionar incluso con posibilidad de denuncias penales, sino que no voy a poder usar esa prueba para condenar a alguien. Entonces, claro, esto es un límite tremendo a la pretensión de determinar qué fue lo que pasó. Pero es un límite que viene impuesto por la necesidad de construir un proceso penal en un Estado de Derecho, por construir un proceso penal que se ajuste a las normas constitucionales y que impida retrotraernos a periodos históricos claramente violatorios de derechos individuales. Entonces, esas son las tres dimensiones sobre las cuales operan las reglas de prueba. Primero, estableciendo canales de ingreso de información. ¿Sí? Toda esa información que está dispersa, que es un rompecabezas, bueno, lo tengo que clasificar, lo tengo que ordenar, y lo tengo que introducir válidamente en un proceso penal. Segundo, cuando esa información me exija avanzar sobre un ámbito tutelado por la Constitución, voy a necesitar que un tercero imparcial me lo habilite. ¿Sí? Voy a tener que pedirle al juez de garantías permiso para ingresar a un domicilio, permiso para revisar un teléfono, permiso para escuchar una comunicación, etc. Y tercero, cuando esa información parte en su base de la vulneración de alguna norma, esa información no la puedo usar. No me sirve para emplearla en términos de lograr una condena. De modo tal que ahí ya podemos arribar a una primera definición de lo que es la actividad probatoria en un proceso penal. Es un conjunto de mecanismos que regulan el ingreso de información al proceso penal, que desechan la información indebidamente obtenida, o sea, la prueba ilícita, la prueba prohibida, y que construyen finalmente el supuesto de hecho. Un conjunto de mecanismos que regulan el ingreso de información al proceso penal, que expulsan, desechan la información indebidamente obtenida, y que finalmente construyen el supuesto fáctico, construyen el supuesto de hecho. ¿Qué es el supuesto de hecho? Es la versión oficial de la historia de lo que pasó, que aparece plasmada en la sentencia, que aparece expuesta cuando finalmente se dicta una decisión jurisdiccional. Ahora,
ahora, frente a esto, ahora voy con las preguntas. Hay algo central que es pensar la cuestión de la verdad. ¿Sí? No es evidente qué relación existe entre la presunción de inocencia y la verdad. Hubo discusiones hace varios años entre digamos, diversos procesalistas sobre si, a ver, ¿cómo vamos con los ravioles? Apagamos los micrófonos, y ya en un ratito vamos para allá. Gracias. Decía, digamos, la idea central es que la verdad y las hipótesis son los conceptos nucleares sobre los cuales gira todo el derecho probatorio. Las pruebas no están sueltas en el aire, ni tienen un peso propio. Las pruebas tienen una razón de justificación de hipótesis. Y las hipótesis tienen una pretensión de ser verdaderas. Al menos eso es lo que vamos a ir desarrollando dentro de un marco epistémico en el proceso penal. ¿Sí? Había una obra de teatro que reflejaba algún periodo histórico en el cual el juez decidía los casos poniendo las posiciones de la fiscalía de un lado y las posiciones de la defensa del otro, y luego arrojando los dados, ¿no? Ese es un método de valoración de la prueba, que lo que dicen los dados será lo que da la razón a la acusación o lo que le da la razón a la defensa. Había algún periodo histórico en el cual las ordalías eran un método de valoración de la prueba, ¿no? Una persona era obligada a tomar un hierro caliente, luego se le vendaba la mano, y después de 7 días se verificaban sus heridas. Si se había generado una infección, quería decir que la persona mentía. Si no estaba infectado, eso significaba que la persona decía la verdad, ¿no? Entonces ahí se resolvía el caso. O en algún periodo histórico los duelos, ¿no? Los duelos también entre acusador y acusado, donde en un combate quien era vencedor de ese combate era el que tenía la razón, y el vencido era quien no la tenía. Bueno, lo que sucede es que esos métodos de valoración de la prueba hoy no nos parecen correctos. Hoy tendemos a suponer que esas formas, que fueron, insisto, formas jurídicas propias de la Edad Media, no se corresponden con la verdad. No nos permiten verificar que el hecho que se está sustentando sea una hipótesis verdadera. Por ese motivo, hemos reemplazado esos métodos bárbaros por sistemas probatorios donde suponemos que los elementos de prueba nos permiten suturar la distancia entre verdad e hipótesis, ¿no? Entonces, como punto de partida de la actividad probatoria, también tenemos que definir qué entendemos por verdad. Insisto, esto es indispensable si pretendemos construir un derecho penal de acto, un derecho penal que juzgue a la persona por lo que la persona hizo y no por lo que la persona es, pero también es esencial para el juicio de relevancia de la prueba, de aquello que va a ser relevante en la ponderación de las hipótesis. Y por eso que vamos a partir de un concepto de verdad por correspondencia. Hay dos posiciones respecto de la verdad en este punto, ¿no? Una posición bastante moderna, que dice que la verdad no importa, que no es algo relevante, ¿no? El posmodernismo niega el valor de la verdad, una especie de relativismo posmoderno que claramente está equivocado, ¿sí? Pero esto tiene consecuencias en un proceso penal, ¿sí? Porque si para estas posiciones la verdad es aquello sobre lo que se está de acuerdo, ¿no? Ahí tenemos un concepto de verdad consensual. Aquello que es verdad es aquello que un grupo de ciudadanos en el campo democrático, intercambiando pareceres o puntos de vista, logran definir que es verdadero. En el campo del derecho es algo sumamente peligroso, ¿sí? Por eso, insisto, nosotros vamos a partir de un concepto de verdad aristotélico. La verdad por correspondencia implica que un enunciado fáctico es verdadero o es falso en función de si se corresponde a un suceso verificable en el mundo sensible. Es decir, algo que ocurrió, algo que aconteció. Entonces, podemos afirmar que el hecho, digamos, el acontecimiento, el contenido... ¿Lo puedo repetir? Perdón. Sí, que el contenido de ese enunciado fáctico es objetivo, que existió
o que no existió. No puede darse una tercera posibilidad. ¿Sí? Y por eso no pueden sostenerse que las cosas que suceden queden sometidas a consenso. Partir de un concepto de verdad por correspondencia implica que un enunciado fáctico es verdadero o es falso en función de si se ajusta, de si se corresponde, de si se adecúa a un acontecimiento verificable en el mundo sensible. Esto es a algo que aconteció. ¿Pasó o no pasó? ¿Existió o no existió? ¿Sí? Si nosotros sustentáramos un concepto de verdad consensual, las pruebas deberían ser aquellas que acrediten digamos, la normalidad de un procedimiento. ¿Sí? Pero una vez alcanzado ese procedimiento perfecto, esa decisión nunca sería equivocada, nunca sería errónea en la medida que respete el procedimiento necesario. Esto es un problema. ¿Sí? Esto es un problema. Digamos, en el campo del derecho, esto significaría que nunca una sentencia es errónea, y en la medida que los jueces respeten los mecanismos procedimentales consensuales, bueno, nunca estarían dictando una sentencia con un contenido fáctico incorrecto. Es peligroso por eso, en la verdad por correspondencia, los enunciados fácticos pueden ser falsos cuando no se corresponden efectivamente con un evento acontecido, y pueden ser verdaderos cuando se corresponden con el evento que ocurrió. Entonces, de esta manera, la verdad ya no es subjetiva. La verdad ya no está vinculada a la interacción de un grupo de personas. La verdad está ahí, de manera objetiva. Y en todo caso, lo subjetivo será nuestra forma de acceso a la verdad. Será el modo en que nosotros podemos afirmar que hemos alcanzado valor de verdad de un enunciado fáctico. ¿Sí? Y por eso se puede afirmar que hay resoluciones judiciales incorrectas, cuando afirman que un enunciado fáctico es verdadero, cuando en realidad el hecho es falso. ¿Sí? Digamos, el enunciado se presenta como verdadero, pero el hecho es falso. Y esto genera errores, es muy importante tenerlo presente, porque genera errores en la evaluación de la prueba. ¿Sí? Genera falsos positivos. Cuando un sujeto es materialmente inocente, el hecho no se cometió, ¿sí? No existió, o el hecho existió pero no fue cometido por esa persona, el sujeto es materialmente inocente, pero la afirmación del enunciado fáctico se la tiene por verdadero. Esto genera la condena de un inocente. ¿Sí? Y esa posibilidad de la condena de un inocente se da en el marco de este modelo de verdad que estamos proponiendo, de un modelo de verdad por correspondencia. Y a su vez, también la verdad por correspondencia genera falsos negativos, sujetos que son materialmente culpables, pero por diversos motivos no se ha podido acreditar el valor del enunciado fáctico, o sea, el valor de la acusación que afirmaba que era el autor de un delito. ¿No? Y bueno, esos falsos positivos se conjugan siempre con los falsos negativos y conforman la ratio de errores de un sistema. Pero me parece central partir de una idea de verdad por correspondencia, aún asumiendo la posibilidad del error, de equivocarse condenando a un inocente o absolviendo a un culpable, por supuesto, previendo mecanismos para articular el modo de distribuir esos errores y la forma de corregirlos en un sistema, pero es ese, el modelo de verdad por correspondencia, el único modelo que permite el diálogo entre el destinatario de la norma y la norma en sí. ¿No? Y termino con un ejemplo. Si hay un cartel que dice que en las avenidas de Mar del Plata no se puede manejar a más de 60 kilómetros, y agarro una avenida de 120 kilómetros, pero hay un valor de consenso que dice que no infringí la norma, puedo impunemente vulnerarla. Entonces no tengo ninguna razón para motivarme en el cumplimiento de esa norma. Y viceversa, si ese sujeto está conduciendo a 40 km/h donde está permitido conducir a 60, y se produce un accidente, y se consensúa como valor de verdad que ese sujeto iba a exceso de velocidad, tampoco tendría ningún sentido que el sujeto se motive en el mandato normativo. El punto de partida es el concepto de verdad por correspondencia, y a eso aspiramos cuando pensamos en el diseño de estas reglas de prueba. Claro, Gregorio lo plantea ya en términos de juicio abreviado, estamos avanzando mucho, es interesante. Claro, cuando en un proceso penal
la verdad por consenso es aquello que la Fiscalía y la Defensa acuerdan, y eso impide algún tipo de control judicial o de apertura a otras alternativas, podemos encontrar un problema. Podemos encontrar un problema que en base a esos consensos o acuerdos se termine construyendo una verdad a partir de datos falsos. Termino con esto, y vamos a decir que hay preguntas. Termino con esto. ¿Cuáles son los momentos de incidencia de la actividad probatoria en un proceso penal? El primer momento tiene que ver con la proposición de la prueba, ¿no? ¿En qué momento se propone la prueba, la producción de prueba? Esto está claro en un modelo como el de la provincia de Buenos Aires, un modelo acusatorio en el cual las partes son aquellos que tienen la potestad de definir qué información va a ingresar a un proceso penal. Los jueces no pueden ordenar de oficio medidas de prueba, los jueces en un debate no pueden hacer preguntas, sino preguntas meramente aclaratorias, pero por aclaratoria entendemos algo que el testigo dijo y no se entendió, no aclaratoria respecto del hecho, no preguntar sobre el hecho. Y por supuesto no le interesa a los jueces el éxito de la investigación, no le interesa, son terceros imparciales, tienen que solamente limitarse a controlar que las reglas de juego estén enmarcadas dentro de la legalidad. Entonces, la propuesta de a quién corresponde proponer, ofrecer la producción de prueba, claramente se vincula con los sujetos procesales, la acusación, la defensa, el particular damnificado, etc. Segundo, ¿en qué momento se produce la prueba? Y acá es muy importante esto, solamente en el juicio oral, ¿no? La prueba difiere de la investigación, ¿no? El objeto de la investigación de la etapa preparatoria es abrir la etapa de debate oral, ¿sí? Ahora, el objeto del juicio es confirmar esos enunciados fácticos sobre la hipótesis acusatoria o la tesis de la defensa, ¿no? Si no se confirma ninguna de las dos, bueno, habrá una absolución en base al principio de la duda. Pero el momento central de producción de prueba es el juicio oral. Y esto tiene explicaciones. La IPP, la investigación penal preparatoria, aún dirigida por un fiscal, es siempre una instancia bastante autoritaria, ¿sí? La defensa tiene muy poco acceso a las actuaciones, no hay publicidad de los actos, etc. En consecuencia, no puede hablarse de prueba cuando una de las partes está decidiendo qué información ingresa y la otra está muy limitada en la posibilidad de controlarlo, de producir información. Y en ese sentido, además, hay principios centrales a la producción de prueba que solamente se verifican en la instancia de debate oral. Y me refiero a los principios de publicidad, los principios de contradicción, de inmediación y de oralidad. 4 principios cardinales del proceso penal y de la producción de prueba que se ven restringidos en la etapa de investigación escrita. Publicidad, oralidad, contradicción e inmediación. ¿Qué es la publicidad? La publicidad es una garantía bifronte, una garantía tanto para el imputado como para la comunidad. Una garantía para el imputado de que los actos que definan su caso no van a estar al estilo de un proceso kafkiano, ¿no? en el secretismo. No. Los actos que definen su responsabilidad penal son actos de producción de prueba pública, en una audiencia de debate, donde él los puede observar, pero además, bifronte, ¿por qué? Porque también es una garantía republicana de control de los actos de gobierno. Cualquier ciudadano o ciudadana puede ir a ver un juicio oral y ver de qué manera el Poder Judicial resuelve sus casos penales, ¿no? Entonces, la garantía de publicidad como primera cuestión. Garantía de inmediación. ¿Qué significa la inmediación? Que aquellos que van a resolver el caso, que los jueces y juezas que van a resolver el caso, ven por sí mismo a cada medio de prueba, ven al testigo, ¿no? Evitamos aquello que decíamos como crítica del historiador, ¿no? Las declaraciones copiadas, textuales, escritas. No, veo al testigo, veo su cultura, veo su entonación, veo sus palabras, veo su formación, veo su silencio, veo sus dudas. Todo lo que queda suprimido si yo escribo su relato, ¿no? La inmediación es el contacto directo del juez con la prueba, para luego valorarla. Oralidad, bueno, por supuesto, evito
los sistemas escritos tan propios del inquisitivo, y contradicción. ¿Qué es contradicción? Es la posibilidad de controlar la declaración de cargo. Es la posibilidad de controlar aquello que está produciendo la acusación. Una garantía para el imputado, forma parte de la garantía del derecho de defensa en juicio, poder controlar la prueba de cargo aportada por la acusación. Y entonces, terminamos con esto, la pregunta es, ¿puede en la etapa preparatoria producirse algún acto de prueba? Si estamos diciendo que la prueba por estos 4 principios, oralidad, inmediación, publicidad y contradicción, solamente se produce en instancia debatoral, la respuesta es excepcionalmente sí. Excepcionalmente podría haber algún acto de prueba que se haga en la etapa de investigación, claro, Camila, prueba anticipada, y que como tal ingrese por lectura al juicio oral o ingrese mediante la visualización de un video, como es el caso de la cámara Gesell, ¿no? Por supuesto, esto se llaman los anticipos probatorios. Los anticipos probatorios que están regulados expresamente en el artículo 274 del Código Procesal Penal, y que ahora leemos para ir cerrando este primer encuentro. Les dejé también 2 fallos para que vean sobre libertad probatoria, principio de libertad probatoria, y sobre la posibilidad de incorporar testimonios escritos en la etapa del juicio, algo que no sería posible en base a estos principios. Bien, ¿quién lee el 274 para ir cerrando? Anticipos probatorios, la posibilidad de amarrar prueba de la investigación para la etapa del juicio. ¿Quién lo lee? Leo yo de nuevo. Dale. 274. Anticipo extraordinario de prueba. Las partes podrán requerir al juez de garantías que realicen un adelanto probatorio cuando deba declarar una persona que por grave enfermedad u otro obstáculo difícil de superar se presuma que no podrá hacerlo durante el debate. Si el juez no considerará admisible el acto, deberá rechazar su realización por auto fundado. En caso contrario, el juez citará a las partes, quienes podrán asistir con todas las facultades y derechos previstos para el debate. El imputado privado de su libertad será representado por su defensor, salvo que pidiera intervenir personalmente. En todos los casos, se elaborará acta conforme lo dispuesto por este código, la que será suscripta por el juez actuante, el secretario del juzgado, las partes y demás intervinientes que correspondieran. Bueno, entonces, el único caso, en realidad esto lo vamos a complementar con lo que veamos más adelante de cámara Gesell, pero en principio, el único caso de una prueba anticipada, una prueba que se hace en la investigación y luego se incorpora por lectura al juicio, es el de un testigo que se presume que por su grave enfermedad, o por su salud, o porque se va del país, ¿no? Se radica en otro país, no va a poder estar presente en el debate. ¿Sí? Tiene que verificarse estas circunstancias. Y entonces, ¿qué pasa? El fiscal le pide al juez de garantías que se haga un anticipo probatorio. Ese anticipo probatorio, obviamente, que nunca va a poder garantizar ni la inmediación, los jueces del juicio no van a ver ese testigo, van a leer un acta, ni la oralidad, van a leer un acta, ni la publicidad, ¿sí? Pero sí al menos va a resguardar la garantía constitucional esencial del derecho de defensa en juicio, de la garantía de contradicción, de la posibilidad de controlar la declaración de cargo. El defensor va a poder estar presente y va a poder hacerle preguntas a ese testigo, como ocurre en un debate oral, ¿sí? Entonces, en esa audiencia de prueba anticipada, se permite la posibilidad de garantizar el derecho de defensa en juicio contemplado en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a través de esta garantía de controlar las declaraciones de cargo, poder controlar una declaración de acusación, que es la persona que me puede mandar presa, yo puedo ver quién es y puedo hacerle preguntas, esencialmente. Bien, esto se garantiza, insisto, en la etapa preparatoria para estos casos excepcionales de anticipos probatorios. Y lo mismo, análogamente, lo vamos a estudiar en relación a la cámara Gesell, que como ustedes bien saben, implica la posibilidad de, por única vez, para evitar la revictimización, en un espacio donde no hay contacto directo con abogados, abogadas y por supuesto el ofensor, un menor de 16 años de edad declara por única vez el episodio traumático que ha vivido a través de un interrogatorio que conduce un especialista, además un
alguien, digamos, que tiene conocimientos específicos, un psicóloga especialista en abuso sexual infantil, también eso ingresa al juicio oral, en este caso en forma audiovisual, ¿sí? Ahí sí hay una posibilidad de inmediación porque los jueces pueden ver a esa víctima, pero por supuesto no está actuando en vivo, que es lo que se propone cuando nosotros mencionamos que la prueba se produce en el juicio oral. Las fuentes y los medios de prueba se articulan en instancias de debate. Bueno, preguntas sobre esta primera aproximación a la actividad probatoria. Yo tengo una pregunta. Bueno. ¿Las declaraciones de cargo son las que introduce el fiscal y desde descargas de la defensa? Sí, exactamente. La declaración de cargo es la que, como toda prueba de cargo, la prueba de cargo es la distribución de las cargas probatorias, la prueba de cargo es la que construye la fiscalía para destruir la presunción jurídica de inocencia. En consecuencia, yo tengo que poder controlar esa prueba, en la medida que afecta a mi derecho de defensa en juicio no hacerlo. ¿Qué más? Seguramente habrá preguntas o algo. ¿Nada más? Bueno, gracias. Mañana hay plenaria, sí, con Falcone, exactamente. Hasta donde tengo conocimiento, mañana y todos los viernes. Los fallos ya están subidos, ya están habilitados, sí. Es material de complemento, ¿no? No es que yo les vaya a preguntar los fallos, ni mucho menos, pero a veces, insisto, tratar de ver en la realidad cómo funcionan estas cosas siempre te permite bajar un poco el contenido tan abstracto que solemos ver, ¿no? A ver cómo funciona. Un fallo es sobre digamos, mensaje de texto. En realidad no son mensajes de texto, sino listado de llamadas entrantes y salientes, que no está previsto en el Código Procesal Penal. Entonces, bueno, ¿cómo se aplica el principio de libertad probatoria en relación a eso? Chao, Mariano. Se va a entrenar Mariano, me manda un mensaje privado avisándolo. Buen entrenamiento, está lindo para entrenar ahora. Y el otro creo que tiene que ver con rueda de reconocimiento de personas, informal, etc. Bueno, nos vemos en un par de semanas. Gracias, que anden bien. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Rubén, yo quedo, no tengo problema. Rubén Cuevas, no sé qué hace acá Rubén Cuevas acá. ¿Qué hace Rubén Cuevas acá? Es un abogado tan distinguido y destacado que no sé qué hace volviendo a procesar penal. No soy abogado yo, no me recibí, procesal penal y la práctica. ¿En serio? Me falta todavía. ¿Te queda procesar penal, Rubén? Sí, me queda procesal penal. Rubén, ¿coincide que sea taxativo? No, antes de la regulación actual, el artículo hacía referencia a actos definitivos y reproducibles. O sea, tenía una amplitud, claro, una amplitud que a nosotros el Código Civil, el Código Civil es más amplio. Es un problema. Perdón, el Código Procesal Civil. Yo creo que tiene que ser taxativo, porque eso generaba interpretaciones inadecuadas. Por ejemplo, una pericia balística donde se perdía el proyectil se consideraba que era un acto definitivo y reproducible. Esto no es así. ¿Por qué? Porque el juicio oral pueden ir los peritos que llevaban adelante esa pericia y evitar que todo ingrese por lectura. A ver, lo que quiero decir es esto, para mí muy importante. Hubo un momento histórico, hace muchos años, donde los juicios orales eran ficciones de juicios orales. Se abría el juicio oral y se leía todo lo que se había hecho en la investigación. ¿Sí? Y sobre todo con el sistema procesal anterior. No había nada de oralidad. Entonces, si en principio es la oralidad, todas las pruebas se tienen que producir en el juicio. Todo lo que se hizo antes sirve para abrir el juicio. ¿Sí? Pero al momento del debate, las fuentes de prueba tienen que actuar en vivo, ahí, en ese espacio. Entonces, me parece muy bien regular las pocas excepciones a este principio de manera taxativa. Y esas excepciones son los testigos que no van a poder estar presentes en el juicio, es obvio, ¿sí? O las circunstancias a las que hacemos referencia mediante la excepcionalidad que implica una cámara Gesell. ¿Listo, Rubén? Ahora perfecto, sí. Gracias. Los libero, que anden bien. Chau. Chao, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Chau, Chau. Hasta luego. Great.